Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenos días, mi gente. Esta que les habla es su amiga, la licenciada Adanora Enríquez. Y hoy les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra 15ª edición del programa Puerto Rico se puede, por esta su emisora Blessing.fm. Aquí nos encontrarás todos los jueves a las 10 de la mañana y también te puedes conectar en vivo por Facebook Live desde la página de Blessing.fm. Así que saludamos también a todos esos amigos y seguidores que se están conectando en esta mañana. Y hoy vamos a estar hablando de algunos temas muy interesantes de libertad individual, de los derechos de propiedad, derecho a trabajar y cómo van las demandas en el Foro Federal con relación a los mandatos de vacunación en Puerto Rico. ¿Por qué existe este programa? Este programa existe para gente como tú y como yo, que queremos disfrutar de un Puerto Rico orgulloso de sus raíces, conocedor de su historia, que valora a su gente, apegado a la vida, un país de ley y orden, en donde nuestros jóvenes puedan aspirar, emprender, alcanzar un lugar donde vivamos plenamente y lleguemos a la mayoría de edad sin ser descartados, sino valorados, tomados en cuenta. Por eso, este segmento está lleno de buenas noticias en tiempos difíciles. Así que atrévete a mantenerte en sintonía con este tu programa Puerto Rico se puede. Y hoy vamos a comenzar haciendo referencia al marco constitucional que da lugar a los temas que estamos cubriendo. En primer lugar, la 14ª enmienda de los Estados Unidos, que fue aprobada posterior a la Guerra Civil el 9 de julio de 1868, en su sección número 1, dice lo siguiente: toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. No podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. En la Constitución del Estado Libre Asociado, en el artículo 2, en la Carta de Derechos, la sección 7, se dice de esta manera: se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales, y las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. Así que usted sabe que nosotros todas las semanas vamos ampliando este conocimiento en los principios básicos de nuestra Constitución para entender nuestro sistema de gobierno y poder participar con efectividad. Y hoy yo estoy muy contenta de tener con nosotros al ingeniero Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico y administrador de la página en Facebook Cantándola como las veo. Bienvenido, Rodríguez, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días y gracias por tenerme aquí, licenciada, un placer. Usted sabe que yo me emociono cuando voy a aprender. Ajá. Y en esta mañana tenemos a alguien que tiene mucho conocimiento en las áreas que ya les había comentado. Así que usted prepárese su tacita de café, su vasito de jugo, póngase cómodo para escuchar y para también poder compartir esta información con otras personas. Lo primero que necesitamos saber, señor Rodríguez, en esta mañana es, ¿quiénes son los Rodríguez? Cuéntanos. Mira, Rodríguez González, ¿verdad? Yo soy hijo de padres inmigrantes. Eso tiene muchísimo que ver en lo que estoy haciendo ahora con mi vida. Mis padres vienen de España, de un pueblo, Río Bena y Pola de Allende en Asturias, un pueblo rural de campo pobre. Y vinieron a Puerto Rico con el sueño americano, pero
con el español porque ellos no sabían inglés, ¿verdad? Somos 5 hijos, yo soy el cuarto. Casi de los pequeños. Y gracias a Dios todos salimos profesionales en diferentes áreas. 4 vivimos aquí, mi hermana la mayor que vive en Estados Unidos. Espérate una cosa, me dices que obviamente como vienen de España, vienen con un alegado reto que tus padres no lo vieron como reto, que era el idioma. Correcto. Pero sí venían abrazando el sueño americano. Totalmente. Ellos vivieron la guerra civil en España, vivieron pobreza, necesidad, y América era el sueño. Así que ellos lo hicieron. Cuba ya no podías ir a Cuba, estaba cerrado. Así que ellos lo hicieron viniendo a Puerto Rico. Cuando ellos vienen acá, ¿ya ustedes habían nacido o sus hijos nacieron aquí? No, nosotros somos todos puertorriqueños 100% nacidos aquí. Pero digo que tiene mucho que ver porque luego de ver cómo ellos atravesaban los retos, los obstáculos, confiaban en ellos y cómo tuvieron la capacidad de seguir sus sueños y lograr sus metas, es algo que ahora es lo que el instituto busca para el puertorriqueño. Y cuando nos hablas del instituto, estás hablándonos del Instituto de Libertad Económica para ¿y qué es lo que persigue? Mira, el instituto nace, yo tengo ya 22 años dirigiendo una empresa de ingeniería internacional, viniendo de donde vengo con la familia, ¿verdad? Los medios que teníamos eran medios sencillos y básicos. Una familia de 5 en esa época había necesidad, pero logré prosperar estableciendo una empresa, creando buenos empleos, dando buen servicio a la industria biofarmacéutica aquí en Estados Unidos y en Europa. Así que ya me salí de... O sea, que estás en el mercado internacional. Sí, sí. En Estados Unidos y Europa. Sí, yo abrí hace ya en el 1993 en Estados Unidos y en el 2003 en Europa. Perdón, en el 2003 en Estados Unidos y en el 2007 en Europa. Y ya llevamos 22 años. O sea que es una firma internacional puertorriqueña y ya me salí de la presidencia de la empresa y me decidí enfocar en algo para devolverle a Puerto Rico. Por toda la prosperidad que yo logré aquí. Así que nosotros estamos ya hablando de legado, eso está bueno. Correcto, básicamente yo estoy ya en lo que yo le llamo la tercera etapa de mi vida, que es la etapa que busca vivir con propósito. Y el propósito mío pues es hacer esto, yo no cobro nada, lo que uso es mis fondos personales más donativos para echar esta idea del centro de pensamiento hacia adelante. ¿Y qué busca este centro de pensamiento? Pues mira, el centro de pensamiento lo que quiere es promover la libertad económica en los puertorriqueños. La libertad económica, bien sencillo, es la capacidad que tenemos los individuos de prosperar a través del ejercicio libre de la actividad económica, ¿no? Así que el individuo, para poder prosperar y echar hacia adelante, tiene que entrar al mercado y hacer un intercambio, ¿verdad? Ya sea a través de sus talentos, de sus capacidades, y con esto puede lograr su prosperidad. Porque obviamente la sociedad funciona a través de un sistema económico. Exacto, así que básicamente partes de la premisa que mi mera existencia debe ir acompañada o está acompañada, aunque a lo mejor yo no me haya dado cuenta, yo individuo, de algún tipo de talento o destreza que yo puedo aportar a la vida de otros y a la vez alcanzar u obtener quizás del otro otras destrezas o talentos que me beneficien. Estoy más o menos. Correcto, sí. Usualmente tienes destreza, o sea, destreza que las adquieres usualmente con el conocimiento académico, ¿verdad? Intelectual, o talento, que ya es una capacidad humana que tienes, innata, que la tienes que desarrollar. Y a través de esas dos, tú quieres tener la capacidad de poder entrar libremente al mercado y participar en el intercambio económico de para poder sostenerte a ti y a tus seres queridos. Yo sé que usted está escuchando esto y dice, en Puerto Rico hoy, pero en realidad el testimonio, la experiencia de vida del señor Rodríguez, ¿verdad? Y de su familia, nos dice que efectivamente en Puerto Rico sí se puede. Y que esto obviamente contrasta con la política pública o el énfasis desmedido que tenemos actualmente en la administración de generar una dependencia en el gobierno y incrementar el tamaño entonces del gobierno para responder a unas necesidades de suplir
suplir lo que necesitan las personas en el día a día, como alimento, techo, etcétera. Así que podemos cambiar entonces ese paradigma. Te he escuchado hablar de libre mercado de muchas maneras. ¿A qué se refiere eso? Pues mira, ya se ha demostrado a través del mundo que para los países más prósperos, más ricos, donde las personas son más felices y más libres, son los países donde el sistema de libre mercado es el más saludable y el más libre, ¿verdad? Ya se ha demostrado esto en múltiples estudios, que la diferencia entre las naciones que prosperan y las pobres es cuán libre es su mercado. Mientras más pobreza y más corrupción, usualmente menos libre es el mercado. Yo te lo voy a poner bien sencillo. Yo acabo de llegar aquí hace tiempo que no entraba a Bayamón. Yo salgo de San Juan. Okay. Yo te aseguro que si yo hago... Lo sacamos de la capital. Si yo cojo las métricas de libre mercado, ¿verdad? Permisología, cómo yo poder obtener una licencia para hacer algo, todos los obstáculos o podemos decir requisitos que me establece el gobierno para yo poder participar libremente del mercado. Y de una manera legítima, ¿verdad? Yo nada más de entrar a Bayamón y llegar hasta acá, yo me di cuenta que el libre mercado, Bayamón es mucho más libre que San Juan. O sea, ya tú lo notas rápido. Cómo se compromete la gente con esa actividad económica. Dime, ¿cómo lo ves? Queremos verlo desde tu lente. Lo ves mucho más limpio. Ves mucho menos lugares abandonados sin un negocio o algo ahí funcionando. Ves un orden social, ¿verdad? Y un intercambio social mucho más ordenado, ¿verdad? Y ya te deja ver que es más participativo. De seguro hay mucha más gente que entra al mercado y participa, y son personas que menos dependen, ¿verdad? Entonces, el libre mercado tiene 4 principios fundamentales, ¿verdad? Y recuerda, lo que busca es remover la dependencia. Número 1, remover la dependencia. Acuérdese que nosotros damos exámenes. Apunte ahí. Busca remover la dependencia porque se reconoce que la dignidad humana, ¿verdad? Y el enaltecimiento de esa dignidad en la sociedad es a través de esa persona poder valerse por sí mismo, ¿verdad? Entonces, tú quieres remover la dependencia para que esa persona pueda entrar en ese umbral, ¿verdad? Digno, que todo ser humano se merece. Entonces, para lo que tú buscas es al remover esa dependencia es que se vale por sí mismo, su autoestima se enriquece y se siente una persona de provecho, y es una persona de provecho para la sociedad. Para tú lograr eso hay un marco de 4 pilares, bien sencillos. El primero es la libertad individual. El individuo tiene que ser una persona libre, una persona que pueda participar. El libre mercado, ¿verdad? Se define muy sencillo. La definición es una participación en un mercado que dependa de la oferta y la demanda, con el límite de envolvimiento del gobierno, nada más en lo que sea necesario. Así que es bien limitado. La oferta y la demanda es la que define ese mercado y la participación de sus miembros en el mismo. Y ya se ha reconocido, de nuevo, esta escuela de pensamiento del liberalismo clásico tiene cientos de años, que el mercado va a ser más eficiente y más efectivo a medida que sean sus participantes los que lo autorregulan, ¿entiendes? Y que no hay un tercero autorregulándolo. Usualmente la inteligencia y la capacidad de un tercero gobierno jamás es mayor que la inteligencia y capacidad del colectivo que está participando en el mercado. Que de hecho, entonces el gobierno viene a hacer una parte que en lugar de facilitar, interfiere. Correcto. Entonces, el primer pilar es libertad individual. El segundo pilar es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que te asegura que tú tratas a todo el mundo igual, y que tú mantienes las normas por igual para todo el mundo, ¿verdad? Así que mientras más saludable es esa libertad individual, mientras más saludable es ese Estado de Derecho, el tercero es el derecho a la propiedad privada. Porque el individuo, la manera que participa en el mercado es teniendo una autoridad sobre algo, que no la tiene un tercero, la tiene él o ella. Y el último, el cuarto, es el gobierno limitado. El gobierno limitado es un principio bien básico. Todos nosotros
contratamos a este gobierno, lo autorizamos Eso es. para que el gobierno nos gobierne. Lo ves que yo no soy la única que lo dice. Rodríguez también lo dice. Yo no estoy diciendo algo aquí que yo estoy diciendo. Esto es una escuela de pensamiento, es El liberalismo principio clásico. Esto es lo que es Mises, esto es lo que es Frederick Harriet, Adam Smith. O sea, todos los filósofos y creadores de la escuela del liberalismo clásico, que es la escuela que conforma a Inglaterra y conforma luego a los Estados Unidos, y de ahí es que sale la Constitución. Básicamente en el modelo económico es el del liberalismo clásico. Así que yo estoy siguiendo ese enmarcado ya definido a nivel académico. Y en Puerto Rico se puede, nosotros seguimos los principios y postulados de la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Por ende, ya vemos ahora los fundamentos y de dónde es que viene todo ese desarrollo. El cuarto del gobierno limitado es bien importante porque el gobierno es una entidad que los individuos en la sociedad autorizan. Y la manera que lo autorizan a que haga un trabajo es no solo con el voto para que sean los que tengan la autoridad sobre el colectivo, sino y que hagan valer la Constitución, que es el pacto entre el colectivo y el gobierno, sino que entonces se le da los fondos económicos para que funcione. Qué bueno que lo mencionas y disculpa, Rodríguez, porque usualmente nosotros no hacemos énfasis en esa parte donde nosotros somos los que estamos sosteniendo económicamente el gobierno, que cuando decimos pues que el gobierno nos dé esto, aquello y lo otro, lo que estamos diciendo es que los que son los contribuyentes sean los que retornen eso para acá. Y aparte de eso, el no tener esa noción clara de que nosotros somos los que aportamos económicamente es lo que nos hace a nosotros abstenernos o aislarnos del procedimiento de selección de candidatos y también de requerirle rendir cuentas. Así que si usted quiere que aquel que está metiendo su mano en el bolsillo suyo sin permiso haga lo que le corresponde, tiene que estar envuelto. O sea, recuerden que nosotros trabajamos con nuestro esfuerzo a través de nuestras destrezas académicas o de talento, generamos unos ingresos económicos y una partida de eso que nosotros generamos con nuestro esfuerzo, nos levantamos todos los días y hacemos, se la entregamos al gobierno para que en ese pote que todos ponemos o los que ponemos, se puedan hacer las cosas que se tienen que hacer como colectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí comienza a ver los problemas. Ya puedes ver esas 4 pilares: libertad individual, Estado de Derecho, propiedad privada y gobierno limitado. Ese es el marco académico del liberalismo clásico, donde entonces se conforma la Constitución de Estados Unidos. Una historia muy hermosa. Si vienes a ver, se van los emigrantes de Europa, del norte de Europa mayormente, se van al este de los Estados Unidos, una tierra fértil, amplia, y empiezan a crear las 13 colonias, ¿verdad? Eso es. Ahora, esas 13 colonias no se unieron y no se aprobó la Constitución hasta que se crearon las enmiendas. Eso se llevó a voto y no pasó. ¿Por qué? Porque estos inmigrantes, estas personas decían, espérate, yo me fui de las monarquías europeas, yo me fui de donde no me dejaban ejercer mi libre, ¿verdad? Mi voluntad libremente. Mi voluntad, incluyendo la voluntad religiosa, que era la más importante para ellos en ese momento. Y tú me vienes ahora a decir que va a haber un poder federal por encima de nosotros, para. Y de ahí salen las enmiendas, que si tú te fijas, el Bill of Rights y las enmiendas que hacen a la Constitución, todas están velando por el derecho del individuo sobre el gobierno. Sí, todas son para restringir la capacidad del gobierno de interferir con mi libertad o intervenir. Para mí esa historia es bien interesante porque estas personas se van de estos países monárquicos donde nos tienen controlados, logran la prosperidad en una tierra fértil que los Estados Unidos, ven el valor de eso, y por eso es que ves que la primera, ¿verdad? Lo primero en la Constitución es el derecho a su religión y a ser ellos libres como individuos. Y libre pensamiento. Completamente, porque ellos dijeron, esto es lo que estábamos buscando, lo logramos y no viene nadie ahora a quitárnoslo. Hay que conocer esa historia porque por eso es lo que le da tanto derecho al individuo. Y tanto valor a lo que ellos construyeron. Correcto. ¿Verdad? Y si nosotros, ya pasado todos estos años, no mantenemos y protegemos esas libertades individuales, cada vez te las van a restringir más. Y cuando se habla del bien común, hay que evaluar qué es el bien común, ¿verdad? Así que nada, ese es el marco teórico académico en el cual el Instituto de Libertad Económica se rige y por lo que buscamos entonces comenzar a construir pensamiento
y crear conocimiento que se puede utilizar tanto para el desarrollo de política pública que nos va a gobernar, como para conocimiento del pueblo en general, de cómo funcionamos como colectivo y como individuos en él. Rodríguez, cuando hablamos hace unos minutos atrás, mencionaste que estableciste también el instituto buscando devolver, ¿verdad?, de lo que habías recibido, toda esta prosperidad y todo este crecimiento. He escuchado a varios economistas decir que uno de los problemas que nosotros tenemos en Puerto Rico es que cuando se va a aprobar política pública o legislación, no se escucha a los economistas, sino que se escucha a los abogados. Economistas y abogados. Me metí aquí adentro. Y entonces dicen, realmente no están buscando sembrar en promover una economía saludable. ¿Qué piensas sobre eso? Mira, ¿cómo comienza el instituto ya en Puerto Rico como tal? Yo participé en el 2009 al 2011 en una iniciativa de empresarismo, que es mi pasión, donde se trajo a Babson a Puerto Rico, Babson College, para que estudiara el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Okay. Para ese tiempo en Puerto Rico ni hablaban de ecosistema. Yo estudié la maestría en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Administración de Empresas y yo no oí la palabra empresarismo en ningún momento. La idea de Pacific, mi empresa, sale de esos pasillos, pero no sale porque yo haya escuchado... No salió de la academia. No, en 1997 no existía la palabra emprendimiento, empresarismo en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Administración de Empresas, y creo que en ninguna otra. En el 2009 al 2010 nos damos la tarea de estudiar el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Se usa un modelo de 6 pilares. Ese pilar tiene a cultura, tiene a acceso a capital, tiene a educación, tiene a medios y tiene un pilar que es política pública. Y tú necesitas, para que un ecosistema empresarial sea saludable, tú necesitas una política pública que promueve el ambiente donde se va a dar esa actividad empresarial. Y eso es lo que es libre mercado. Exacto. Así que cuando ya termino y digo, no voy, después del huracán María, digo, ya yo no quiero seguir presidiendo Pacific y pasar el batón a la próxima generación, déjame hacer algo por Puerto Rico. Dije, mi fortaleza es el conocimiento empresarial que tengo, el conocimiento que tengo en todo ese mundo. ¿Cómo me enfoco en atender algo que esté fallando en ese ecosistema? Y eso es la política pública. O sea, no podemos tener incubadoras, no podemos tener toda esta iniciativa de promover el empresarismo, que es una manera de que el individuo participe en el mercado y especialmente explote sus talentos y sus capacidades. No podemos hacer eso si la tierra donde él va a estar ejerciendo eso no es fértil. No es fértil. Y tiene muchas fallas. O sea, el mercado en Puerto Rico tiene unas fallas significativas. Por eso es que muchos, son de base. Por eso es que muchos acaban yéndose a JetBlue. Se montan en JetBlue, se van y son muy prósperos allá en la Florida, en Texas, donde se vayan. En cualquier lugar menos en Puerto Rico. Y es básicamente porque hay unas fallas de mercado y esas fallas de mercado pues se deben prácticamente a que no hay una política pública enfocada en que el ambiente, la actividad económica sea fértil y sea próspera para todos y no para unos pocos. Debo entender, si has decidido invertirte en esa área, que cuando tú evalúas, entiende que es salvable, que se puede dar un giro. Mira, sí, en los 1980 en Estados Unidos hubo un cambio dramático a que la política pública empezara a generarse a través de centros de pensamiento. ¿Quiénes establecen la política pública? Las legislaturas, ¿verdad? La legislatura representa a los individuos en la sociedad en grupos y los lleva a la legislatura a que juntos definan las leyes. Entonces se dan cuenta que en vez de los individuos estar hablando con los legisladores, hay mucho más conocimiento si concentras el pensamiento y generas mucha más información y conocimiento que entonces se lo das a los legisladores y la política pública es más alta en su calidad. O sea que pondrías a los individuos a hablar entre sí. Correcto, y hacer investigación. Todo esto surge con la parte tecnológica, que puedes manejar más datos y de repente empiezas a crear más investigación, más análisis y de ahí empiezas a sacar mejores datos de información que puede utilizar el legislador para definir su política pública. Y ser entonces más efectivo en Exacto. lo que necesitamos. Y eso es lo que esos son los centros pensamiento. Centros pensamiento son centros
donde se concentra el conocimiento, se genera información y entonces se le entrega a la legislatura para que ellos hagan una política pública de más alta calidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros nos basamos como centro de pensamiento en una escuela de pensamiento que es el liberalismo clásico, que, como ya te dije, es la que conforma la actividad económica y la Constitución en los Estados Unidos. En Inglaterra son los países principales que la definieron. Y debo entender que fue la que siguieron los Rodríguez González. Exactamente, en la que participaron los Rodríguez González y llegaron a donde llegaron, así que ¿por qué no podemos hacer eso? Y muchos otros que lo han hecho, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí viene el tema de que no somos un centro de pensamiento que está velando intereses particulares de nadie. Nosotros estamos ya, o sea, tenemos 3 proyectos de investigación y todos esos se están haciendo con profesores en las universidades. Nosotros hacemos las alianzas con la academia para que todo este material académico, material de investigación, entre en la academia y siga construyéndose el conocimiento y siga divulgándose a los estudiantes y a los demás. Pero no hacemos investigaciones que sean por mandado o por pedido, lo que llaman por encargo. el Taylor Research, ¿verdad? Sino que hacemos una investigación siguiendo los parámetros y el enmarcado del liberalismo clásico, de esa escuela de pensamiento, y de ahí obtenemos resultados. Y esos resultados, esos reportes que son académicos, son los que entonces pretendemos entregar a la legislatura, hacer las ponencias, seguir, presentarlos en las clases, en las universidades, y básicamente contribuyes al mercado de ideas, no con opiniones, no con intereses particulares, sino un mercado de ideas para que se siga construyendo ese pensamiento y ese conocimiento que beneficie al pueblo en general. Muy bien. Mencionaste que estaban haciendo 3 investigaciones. Sí. ¿Relacionado a qué? Mira, nosotros vamos a lanzar, como en las próximas semanas ya lanzamos, y nosotros tenemos, la estrategia tiene dos vertientes. La primera es educación al pueblo, educación a las masas. Nosotros tenemos una firma de mercadeo contratada, la misma que vende productos para el hogar y todo lo demás, pues es la misma que cogemos nosotros para vender nuestras ideas. ¿Okay? Porque estamos entrando en un mercado igual de competitivo, aunque en Puerto Rico no hay tanta competencia en realidad, porque hay mucho populismo y mucha opinión y mucho desconocimiento en realidad, pero estamos entrando a ese mercado de ideas y necesitamos competir. Así que este tipo de firma va a coger y educar al pueblo, generar el material que se necesita para comunicar al pueblo y educarlo en estos temas. ¿Okay? Esa pata completa de la estrategia es la educación. Eso entran foros en la academia, foros en diferentes eventos para comunicar lo que es este tema. Entonces, la segunda parte son los proyectos de investigación que manejan asuntos de política pública, cuestionamientos de política pública. Ahí estamos trabajando inicialmente en 3 cosas. La primera es un índice. Hay 3 índices de libre mercado en los Estados Unidos. El primero es el de libertad económica, lo trabaja el Fraser Institute con el Southern Methodist University. Y nosotros, Puerto Rico es el único lugar entre los Estados Unidos que no está. Así que ya vamos a entrar, nos aceptaron. Qué bueno. El segundo es el de License to Work, que es licencia para trabajar. Eso lo maneja el Institute of Justice está en Washington. Y ellos hacen un ranking, un listado de todos los estados y dónde están en cuanto a la capacidad del individuo, la facilidad del individuo poder entrar al mercado, acceso. En licencias ocupacionales de mediano y bajo ingreso. Puerto Rico no estaba en ese listado, así que ya el año que viene vamos a entrar. Y el tercero en que estamos es el de Doing Business North America, haciendo negocio en Norteamérica, que eso lo maneja Arizona State University. Lo mismo, tienen a todos los estados y ellos evalúan cuán fácil es hacer negocio. Puerto Rico no estaba, ahora vamos a entrar. Esa es la iniciativa de los índices. La otra que hicimos fue una encuesta, ya la terminamos, una encuesta de cuál es la afinidad y la actitud del puertorriqueño para con el libre mercado. Esta encuesta yo la quiero hacer como cada varios años, a ver cómo estamos mejorando. Ya se preparó la encuesta, ahora estamos en el proceso de comenzar a ejecutarla, hacer la encuesta al pueblo. Y una vez la terminemos, pues tener los resultados, hacer el reporte final. Aquí hay 2 profesores de la Universidad de Puerto Rico trabajándolo. Y entonces de ahí pues se le presenta al pueblo dónde estamos en cuanto a la opinión del individuo para con lo que es un libre mercado.
La otra iniciativa que tenemos es un proyecto de licencia ocupacional donde estamos estudiando cuántas licencias ocupacionales hay en Puerto Rico, cuáles son los requisitos para cada una de ellas y comparando eso con los estados. Eso lo que trata de hacer es generar, también hay varios profesores de la Universidad de Puerto Rico trabajándolo. Lo que eso busca es poder darle este conocimiento a la legislatura para que cuando ellos estén trabajando su política pública tengan investigaciones, ¿verdad? De un alto contenido intelectual y académico, no sesgada, sino bien objetiva. Y entiendo que Puerto Rico para los 60, me dicen, y 70, cuando yo comencé con esto, me dicen que Puerto Rico tenía mucho de eso, donde la universidad y los centros de pensamiento, que son las universidades, dirigían mucho el discurso que existía en la legislatura para conformar la política pública. De hecho, por eso se entendía que la UP iba a crecer según crecía el pueblo. Bueno, yo sé que usted está ahí, mire, tomando nota y esto ha estado tremendo. Tenemos esperanza. Yo les dije que Puerto Rico se puede, es un lugar donde usted escucha buenas noticias en tiempos difíciles y el Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico es una buena noticia para Puerto Rico. Vamos a pausar, pero al regreso vamos a escuchar qué está pasando con los casos en el Foro Federal. Yo sé que eso es lo que usted quiere escuchar, así que pausamos y regresamos. Buenos días y regresamos con su programa Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando con el ingeniero Jorge Rodríguez González del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico y estamos también por Facebook Live en la página de blessing.fm. Hemos estado hablando en la primera parte de todo lo que es la libertad económica, qué hace falta en Puerto Rico en términos de política pública. Si usted no tuvo la oportunidad de ver el programa desde el principio, de conectarse con nosotros desde el principio, se lo recomendamos, pero tengo que compartir una pregunta que nos hace una de las personas que está conectada con nosotros, Harold O'Mill, y nos dice lo siguiente: me gustaría que le preguntaras a tu invitado si en Puerto Rico hoy día existe realmente el neoliberalismo y si alguna vez en Puerto Rico hubo liberalismo económico. Mira, antes de contestarte esa excelente pregunta, déjame darte un poquito de trasfondo. Yo soy ingeniero eléctrico, licenciado en controles, me gradué a los 21 años y por 32 años he trabajado en automatización industrial, con la farmacéutica, establecí mi empresa, eso es todo lo que yo he hecho. Obviamente vi a mis padres llegar aquí sin tener, no eran ciudadanos, no tenían ningún beneficio de bienestar, trabajando y echando hacia adelante, ¿verdad? Y cada cosa que tenían era porque la trabajaban y se la ganaban. Así que cuando empecé a establecer mi empresa, a través de mis experiencias, empecé a ver cosas que funcionaban y no funcionaban. Especialmente en Puerto Rico hay dos economías, la economía de la farmacéutica y la economía del consumo. Yo vengo de la economía de la farmacéutica, que eso es una estructura muy ordenada, muy justa, reconoce la meritocracia. Así que yo me desarrollé en un ambiente bastante fértil y saludable para la libertad económica, que es la economía de la industria farmacéutica. Sobre todo cuando hablas de mérito, que por mi esfuerzo yo voy a ser premiado y puedo seguir evolucionando. No es que yo no conocía nada y nada por el estilo. Pero empecé a ver que en la industria del consumo y la industria del emprendimiento en Puerto Rico, la industria, ¿verdad? La economía, toda esa economía fuera de donde yo actuaba, había muchos imperfectos, muchas fallas. De ahí es que sale toda esta idea de montar un centro de pensamiento, pero muchos de estos conocimientos que yo te comparto ahora, yo no tenía ni idea de ellos. Pero como ingeniero, cuando me empiezan a enviar escritos, estoy hablando de hace 3, 4 años atrás, de escritos de académicos y filósofos de estas escuelas de pensamiento, ahí es que me enamoré de esto y dije, adiós, pero si esto tiene un pensamiento detrás y una estructura, como ingeniero, claro, me dieron el plano, ya tengo el plano. Y te dieron la base ahí. Tú dijiste. Cuando empecé a leerme todos estos libros de Hayek, de Mises, de Adam Smith, empecé a realizar, wow, esto es exactamente lo que yo he llegado con mis conclusiones por mi experiencia. De ahí yo me voy a Harvard a hacer el fellowship que estoy haciendo, estoy en el 2º año. Y cuando cojo la primera clase de justicia económica, no sabía nada, ahí nos empiezan a enseñar las escuelas de pensamiento filosófico económico. Y hablan del liberalismo clásico, ¿verdad? Y después hablan de los libertarios. Yo ni, o sea, porque a mí me dicen a veces que yo soy un libertario, yo no sabía, yo tuve que hacer un Google para buscar qué es eso.
y me hablan de todas las otras. Y yo había escuchado yo mismo mucho la palabra neoliberalismo, porque uno la escucha. Así que se la pregunté al profesor. Me dice, eso no existe. Y yo, ¿cómo es? Y nos puse a buscar y es verdad, neoliberalismo no es una escuela de pensamiento académica aprobada, reconocida, que las universidades que estudian esto la enseñen. ¿Ok? Entonces, cuando yo apunté, esto lo puse en mi Facebook, yo apunté lo que el profesor me contestó cuando yo le pregunté. Y lo que me envió fue un quote de Philip Magness, excelente, que dice, el neoliberalismo es esencialmente un término sustituto intencionalmente impreciso para la economía de libre mercado, para las ciencias económicas en general, para el conservadurismo, para los libertarios y anarquistas, para el autoritarismo y el militarismo, para los defensores de la práctica de mercantilización, para el centro izquierda o orientado al mercado progresista, para el globalismo y la socialdemocracia. O sea, para cualquiera. Exacto. Entonces, lo que empiezo, porque es que yo como que no empecé a buscar y no existe pensamiento académico que lo sostenga como escuela. No tiene sustancia, es un concepto. Así que mi primera contestación es que es un término populista que se usa para engavetar a ciertos grupos. Y yo me rehúso a profundizar en cosas que no se sostienen a nivel académico. Eso es lo primero que debe saber todo el mundo. Lo que sí he oído en términos generales es que aparentemente es personas que tengan fundamentos del liberalismo clásico, pero los quieren modernizar o llevar a un extremo. De ahí es el neo, lo nuevo. Exacto. Pero en realidad yo, como buen estofón que soy, me dejo llevar y el instituto se deja llevar por el liberalismo clásico de Hayek. El Road to Serfdom es una de nuestras Biblias, como decimos en el mundo intelectual de investigación. Y no estoy ni pendiente ni al tanto de que puedan estar diciendo otras escuelas de pensamiento que no sean las que se rigen dentro de esa vertical. La segunda parte de la pregunta de Harold era, ¿en algún momento en Puerto Rico hubo liberalismo económico? Mira, es posible que no, y te voy a decir por qué yo pienso eso. Una de las cosas que yo me encontré cuando empecé a estudiar esto es que y viví muchos años en Estados Unidos. En Estados Unidos está lo que es el Liberty, Freedom y Pursue Happiness. Uh-huh. Así que allí todo este tema de perseguir la felicidad, de la libertad, está desde los nenes chiquitos, cultural. Tú le dices a un puertorriqueño Liberty, Freedom, Pursue Happiness y te dices, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, eso no está en la estructura que nos conformó como pueblo. Tiene mucho que ver con el tema de que hemos sido una colonia, un territorio de un tercero. Y que la historia. Con la historia de que ha habido siempre un tercero por encima de nosotros, ¿verdad? Que inclusive tiene un poder sobre nosotros que nosotros no le damos la autorización. Pero fuera de ese elemento, pues en Puerto Rico no puede haber habido eso de manera de abajo hacia arriba por la historia de nosotros. Lo que sí te digo es que el instituto, uno de los proyectos que estamos haciendo es un estudio historiográfico desde el 1850 hasta ahora de los eventos que han ocurrido en Puerto Rico que le han permitido al puertorriqueño agenciarse en el libre mercado. Recuerda que antes los españoles tenían las tierras, tenían todas, eran los que hacían los intercambios económicos. Así que estamos ya identificando el equipo de profesores e investigadores para hacer un estudio de qué cosas pasaron en Puerto Rico claves que comenzaron a abrir ese mercado para que el puertorriqueño pudiera agenciarse en él. Recuerda, mientras más libre es ese mercado y más puertorriqueños puedan participar en él, más libres somos como individuos. Y quizás por eso es tantas trabas que tienen los puertorriqueños o las personas que viven en Puerto Rico para poder legitimar su empresa o su emprendimiento, porque siempre yo he visto una economía paralela, mucha gente le llama economía subterránea. 33 a 35% del Producto Nacional Bruto se considera que es economía subterránea. Y es significativo y las personas quisieran, pero a veces le ponen tantas trabas. Yo, terminando para contestar esa pregunta, porque es muy buena, yo creo que nunca lo hemos tenido un libre mercado como se define, ¿verdad? Como estructura,
Sí pienso que el gobierno y la historia de Puerto Rico es una de un estado benefactor, un estado paternal, un gobierno paternalista que te protege y te provee. Usualmente eso ocurre mucho cuando estás removiendo sociedades de la pobreza crítica, igual que el autoritarismo, que se usa mucho para salirte de la pobreza. Pero no creo que lo hayamos tenido como, ¿verdad?, como se definió originalmente en la Constitución de los Estados Unidos. Y sí pienso que es peor ahora que antes. Cuando yo establecí PASIF, yo creo que era mucho más libre de lo que es ahora. Obviamente ahora yo pienso que hay muchos más obstáculos para uno poder participar en el mercado, especialmente si no tienen los recursos. Yo veo que jóvenes que quieran establecer sus empresas o personas que estén en los 28, 29, 30, tratando de ahora, luego de trabajar un tiempo y ganar experiencia, tratar de establecer su empresa, creo que la tienen muchísimo más complicado porque las personas que están ya establecidas en el mercado han hecho un buen trabajo de a veces proteger esos mercados. Acapararlo, y es mucho más difícil promover esa competitividad y ese acceso al mismo. Me gusta porque Rodríguez dice difícil, pero no ha dicho imposible. Así que definitivamente nosotros podremos darle un giro a esto que al final del día nos va a beneficiar a nosotros y aún los que ya están establecidos también crecerían. Ahora nos quedan algunos 14 o 15 minutos del programa. Vamos, Jax. Y yo sé que usted piensa en Rodríguez y piensa en los casos federales y quieren saber en qué estatus está toda esa intercambio y argumentación, pero antes de eso tendría que preguntar obligadamente, ¿por qué tienes esa pasión de promover el llevar estos casos con relación a los mandatos de vacunación al foro federal y no lo llevaste al foro local? Mira, primero porque lo que estamos argumentando son elementos constitucionales de los Estados Unidos. O sea, eso es lo primero. Lo segundo de la pasión es porque creo en la libertad del individuo. Y creo que mientras más libre es el individuo, más se beneficia el colectivo y mejor bien común logramos. O sea que para mí la calidad del bien común viene del individuo y su capacidad de agenciarse libremente en la sociedad. Y la sociedad y ese colectivo se encarga de que esa libertad individual venga acompañada de una responsabilidad individual para que entonces pueda hacer contribuir, multiplicar o sumar y no restar o dividir. Así que de ahí sale el interés de nosotros y obviamente, como sabes, es el primer pilar, libertad individual. Así que como instituto no teníamos pensado entrar en temas legales comenzando, o sea, queríamos irnos por el lado académico, el lado de investigación, el lado menos hostil, ¿verdad? Pero estoy claro y así me prepararon de que el elemento legal juega un rol primordial e importante en la definición de la política pública. No, y cuando mencionamos ahorita el Estado de Derecho. Correcto. Que se generaría ahí. Así que ya eso me lo habían dicho los profesores. Mira, cuando estás tratando de hacer cambios y mejorar la política pública, el foro legal lo vas a tener que usar como centro de pensamiento. Vino más rápido de lo que pensábamos por el mandato, porque el mandato obviamente limita la libertad del individuo, especialmente para agenciarse en el mercado. O sea que los dos mandatos son medulares a lo que es el Instituto de Libertad Económica. El del empleado público, que no puede ir a trabajar, o si va a trabajar tiene que ser con estas restricciones, o si no le empiezan a cargar las vacaciones de enfermedad, que o sea, es parte de lo que ellos han trabajado. Y entonces el tema de la empresa privada, que el gobierno se entromete en la empresa privada y le dice cuántas personas tiene que tener y cómo va a operar su negocio, y no es a través de una ley, es a través de una declaración de emergencia. Así que nada, lo consulté como todo con la junta de directores que tenemos, porque estamos nuevos en esto, así que yo todas estas decisiones claro. y ellos lo aprobaron unánimemente. Nosotros creemos en la ciencia, estamos todos vacunados, no tenemos problemas con aquí, la vacuna no está en ningún juicio. Sí, no es un issue, no es un asunto. Es básicamente el que se utilice una declaración de emergencia y una sola rama del gobierno, el ejecutivo, para imponer y violentar elementos constitucionales en los individuos de la sociedad.
Muy bien. Y de ahí se salen las dos demandas. La demanda de los empleados públicos. Ya se terminó la vista preliminar, 6 días. Me dicen que las vistas preliminares usualmente de interdicto preliminar no son así. No. Creo que el juez se dio cuenta de la complejidad y pidió todos los testigos. Había 8 testigos y había 4 expertos. El gobierno tenía 2 expertos y nosotros teníamos 2 expertos más 8 testigos. O sea, 4 testigos y los 4 demandantes. Él vio todo ese desfile de prueba completamente por 6 días. Y entonces decidió y nos dijo que él pensaba que iba a ser 48 horas. Después se dio cuenta cuando vio todo que iba a ser mucho más. Felicitó a las partes y nos felicitó. Nosotros tenemos dos abogados, el licenciado Bauermeister y Dávila, que son jóvenes y era muy, muy bonito ver la calidad de trabajo que estaban haciendo allí. Felicitó porque es lo mismo que busca el instituto, se eleva el discurso. Eso es importante. El discurso que hubo en esa sala y que se lleve a cabo en Puerto Rico, ¿verdad? Que no es la sede de Liberty, Freedom y Pursuit of Happiness. Para mí es lo más grande, porque obviamente estás levantando el discurso a nivel de muchos estudios, mucho intelecto. Es un nivel de excelencia. Exacto. Y el juez lo reconoció, pero estuvo un tiempo hablando de eso. Y miren, esto ha sido un placer estar en esta sala viendo este debate y este discurso, que es lo que nosotros queremos provocar. Así que creemos que él estaba esperando la decisión que salió ayer, ayer del Tribunal Supremo, de no ver el caso de los empleados de salud, de cuidado de la salud de Maine, del estado de Maine, que ya había pasado por Boston, por el apelativo, donde se le permite hacer el mandato, pero muy importante, ese mandato viene de la legislatura. Que es quien podría hacer. Quien había pasado una ley en el 2019. Ese mandato es nada más para los empleados de cuidado de la salud. Lo dicen múltiples veces en la decisión, que es limitado. Y se basa en el hecho de que tienes a un paciente de salud que puede ser inmunodepresivo y las personas que están tratando con ellos, su trabajo de naturaleza es muy íntimo. Así que cuando tú lo miras a ver... Sí, ese es el contexto. Contexto completo. Y el más importante, tenían 72% de la población vacunada. En Puerto Rico los empleados públicos están en 91% cuando empezó el caso. Sí, porque ahora y 96% con 2 vacunas. O sea que ya se le demostró al juez, el juez lo vio y el gobierno reconoció que ese mandato aplicaba como a 1,400 personas al final del día. O sea que cuando tú vienes a ver, cuando tú miras justificación versus carga, como que no hace, es mucha carga para lo que logra, ¿verdad? El beneficio que te logra a ti vacunar a esos 1,000 y pico no va a ser nada. Es una carga muy onerosa e interfiere totalmente con la libertad del individuo. Que ese fue el alegato completamente. Entonces, el segundo caso, que es el de propiedad privada, se ve la semana que viene, ya viene la primera vista. Okay. Ese no se ha visto entonces. Ese no se ha visto. Tuvimos que cambiar uno de los demandantes porque hay cuatro demandas en una. Se está demandando por el VACO ID, pedirte el ID o limitar al negocio a 50%, por el tema de que pides esto para el certificado de salud. Porque le estás Así que pides que se vacunen para expedirte el certificado. Correcto, de salud. Sí. Y porque le estás exigiendo a supermercados como otras industrias que sus empleados estén vacunados. Así que... que estás en la industria privada, estás interviniendo. Sí, no, te estás metiendo completamente en la industria privada. Y el cuarto es a una dueña de Airbnb, porque también te estás metiendo con ella, exigirle que las personas que se queden ahí estén vacunadas o tengan una... A regular totalmente. Correcto. Así que se metieron como cuatro demandantes en la demanda. Muy interesante, es el único estado o territorio que tiene un mandato a nivel de estado. No hay ningún otro mandato por ningún gobernador que sea contra el sector privado. Hay 3 mandatos de alcaldes en la ciudad solo para barras y restaurantes, que son Nueva York, Luisiana, New Orleans y San Francisco. Pero Puerto Rico es a todo, y una vez más, es parte de estado benefactor, de gobierno paternalista, donde no se está respetando el derecho de propiedad privada. De hecho, yo escuché al gobernador en un momento dado hablar porque le preguntaron sobre el índice de vacunación en Puerto Rico y él dijo que realmente aquí él no había confrontado con relación a los mandatos un asunto político. Y cuando te escucho hablar, tengo que decir, es cierto porque, como decías,
el elemento de libertad en los puertorriqueños no está tan enraizado. Totalmente. Es un grupo bien minúsculo que lo entiende y cuando lo hablas eres un detractor. Exacto. Y puede ser hasta irresponsable. Así Mira, ¿verdad? Primero que nada, la Junta y yo cuando conformamos esto, yo lo vengo... Es la Junta del Instituto, por si acaso. La Junta de Directores y yo cuando empezamos a conceptualizarlo, yo sabía que quería atacar el tema de política pública para el emprendimiento, para que especialmente los jóvenes, en un ambiente tan difícil de actividad económica en Puerto Rico, tengan un ambiente donde emprender más fértil. Sí, más propicio. Que ese es el mercado libre. Obviamente, cuando empiezo a estudiarlo, es que me doy cuenta que tiene estos 4 pilares, que tiene derecho a la propiedad privada. Bueno, es bello. O sea, la verdad que me encanta como plano. Pero ahí me doy cuenta, vamos a tener que cubrir muchos más elementos, ¿verdad? Que son los fundamentales. Pero es cómico porque yo soy como empresario, entre los líderes empresariales, mucha gente me pregunta, ¿pero qué haces tú metiéndote con lo de vacuna? O sea, de los empleados públicos, no entiendo. Digo, mira, es que hay 4 pilares y en este pilar eso, así que yo tengo que, si no puedo ir al resultado y defender el resultado si no defiendo los fundamentos. Porque no tienes un buen fundamento establecido todavía. Correcto. En Puerto Rico. Y obviamente en Puerto Rico, sí, en Puerto Rico este tema es completamente nuevo. Esto no se habla. Tenemos una economía que se ha desarrollado, especialmente cuando comenzó la crisis, por intereses especiales y particulares. Hay mucho cabildeo de grupos y de asociaciones que lo que hacen es mirar a su finca y no hay nadie mirando el plano completo. El impacto. Velando todas las piezas del rompecabezas y que encajen todas bien, porque cada vez que trabajas con una sola pieza, lo más seguro desconchunflas como 3 o 4 más. Entonces, al usar una escuela de pensamiento académica como el liberalismo clásico, te aseguras que tú estás mirando el rompecabezas completo y no solo una pieza. O sea, uno de los proyectos que vamos a hacer es todas las piezas legislativas que inciden con el libre mercado. Porque si tú quieres mejorar el ambiente económico y el libre mercado, tienes que mirar a todo a la vez y cómo una cosa te afecta a la otra, ¿verdad? No puedes tratarlo de manera aislada porque están todas entrelazadas. Sí, no hay forma. No hay forma. Y Puerto Rico tiene tela para cortar porque nunca se le ha dado este tipo de acercamiento y pensamiento al desarrollo de política pública para la actividad económica. Yo estoy entusiasmada, yo no sé usted, pero yo estoy entusiasmada con este instituto. Alguien nos hace una pregunta. Fesquilín dice, pregunta para el ingeniero Jorge Rodríguez. Mis felicitaciones por su trabajo. ¿Son confiables para usted los datos que ofrece el gobierno de Puerto Rico, en este caso el Departamento de Salud, para de ahí usted hacer sus análisis y estadísticas? Mira, sí, te diría que sí. El dato, yo obviamente entro a la página de ellos todos los días, pero yo voy a los datos en las tablas de Excel. Lo que creo que no, y lo han mejorado, es que no te presentan todo de manera transparente para que tú tomes la decisión. Obviamente, pues, tratan de darte una información en particular. Sí, mínima para que concluyas lo que ellos quieren. Un dato muy sencillo. En el CDC, que es donde entonces yo me meto a buscar la otra data de Puerto Rico, un dato muy importante es cuántas nuevas hospitalizaciones tú estás teniendo, lo que le llaman new admissions. Porque una persona puede llegar al hospital y estar 10 días, otra persona puede llegar y estar 1 día. Pues así que que te digan cuántas personas tienes en el hospital en un solo momento. Muchas pueden ser las que llevan ahí las muchos que ya días. estaban. Así que yo quiero saber cuántos están entrando, cuántos nuevos están entrando. Y cuántos no están saliendo de esos que Esa entraron. gráfica, que es valiosísima para el análisis de la epidemia, no la tienen ellos, la tiene el CDC. No sé por qué nunca, ellos tienen los datos, que no sé por qué no lo quieran presentar, pero en cuanto a los datos como tal, sí, yo me siento muy, muy confiado, creo que han hecho muy buen trabajo en eso dentro dentro del reto. Simplemente que no te los presentan todos. No son transparentes. No te los presentan todos de una manera graficada. O completa, mejor dicho. Yo creo que es eso más que nada. Ok, si alguna persona quisiera comunicarse con el ingeniero Rodríguez, ¿cómo lo harían? Mira, primero, la página de nosotros no va a lanzar en varias semanas. La tenemos para donativos ahora mismo nada más, pero pueden entrar a www.ilpr.org o www.institutodelibertadeconomica.org. O me pueden escribir a mí a mi correo electrónico rodriguezj@ilpr.org. rodriguezj@ilpr.org.
Rodríguez, tus últimas palabras particularmente para la juventud de Puerto Rico. Bueno, quiero que sepan que para el Instituto de Libertad Económica el enfoque primordial son los jóvenes de Puerto Rico, son los que van a construir el Puerto Rico de mañana. Lo que nosotros estamos buscando en el instituto es crearles información, conocimiento completamente objetivo para que ustedes puedan entonces ser personas mejor informadas, con más conocimiento, y entendemos que eso los va a hacer a ustedes unas personas de bien y de contribución positiva para Puerto Rico. La solución de Puerto Rico reside en ustedes y en su agenciamiento moral en la sociedad en la que estamos. El compromiso de nosotros es darles algunas herramientas para que ustedes en ese proceso de agenciamiento moral puedan hacer un trabajo de mayor calidad. Muchas gracias, Rodríguez, por haber estado con nosotros. Te vamos a tener que traer otro día porque sí, yo siento me encantaría. Como que no hablamos casi. No, es un tema muy importante y Puerto Rico no se habla. Y a nosotros nos apasiona. Queremos ver un Puerto Rico mejor. Así que, mi gente, comparta este programa con sus amigos, familiares, colóquelo en el muro, en sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Mire, aún a los que ustedes no le hablan, envíeselo por Messenger para que se entere que hay posibilidades en Puerto Rico. Así que nos vemos la próxima semana. Va a estar con nosotros otro Rodríguez, pero este es periodista. Rodríguez va a estar con nosotros este próximo jueves para terminar nuestra serie sobre libertad de prensa. Así que Dios bendiga a Puerto Rico, bendiga tu vida y hasta el jueves. Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.